El libro de Apocalipsis ha sido una bendición para inspirar esperanza sobre el tiempo del fin. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, cuando pensamos en algo apocalíptico, ¿qué nos llega a la mente? Bueno, escenas violentas y cataclismas. Toda clase de ideas descabelladas. En vez de nosotros pensar en ese Jesús que se presenta allí a Juan de una manera gloriosa, maravillosa, hermosa, lo que hacemos es enfocarnos en asuntos que son a veces complicados. Recientemente, ustedes han visto tal vez los memes relacionados al COVID y al tomarse la temperatura, que algunos utilizan la idea, el concepto, el símbolo de el 666 de Apocalipsis, lo usan para relacionarlo de manera descabellada con conspiraciones a el tomarse la temperatura en las frentes. Si también pueden ver libros como el libro de Pat Robertson, que fue escrito hace muchos años atrás, acerca del nuevo orden mundial, ahora se están representando estas ideas del nuevo orden mundial. Nosotros podemos ver ahí en pantalla, ustedes pueden ver la carátula de ese libro de Pat Robertson, el cual siempre se ha caracterizado por tener ideas bastante controversiales, como se presenta también en otros momentos dados. Pero el patrón que hemos seguido es un patrón similar a los perros de Pavlov. Los perros de Pavlov, como ustedes pueden ver en la gráfica de los perros con las diferentes formas que se incentivaban a esos perritos, esos se acondicionaban para salivar de acuerdo al estímulo que se les hacía. Ustedes pueden ver que las campanitas sonaban y ellos les recibían alimentos, y esas campanitas los animaban para, de alguna manera, ellos prepararse para comer. De la misma manera, nosotros tenemos personas que se han sugestionado y se han acostumbrado a ver titulares sensacionalistas. Y ustedes tal vez han escuchado acerca de varias predicciones que capitalizan sobre el pánico de las personas. Secretos, sí, son secretos, pero hay un video en YouTube de hace 3 años atrás y en Facebook lo han visto más de 100,000 personas, pero es un secreto. El autor de Juan, cuando habla acerca del Apocalipsis, y vemos ese texto ahí de Apocalipsis 1:1, me pueden acompañar en sus Biblias o leerlo de la pantalla, Juan habla que es una revelación, la revelación de Jesucristo. Y así debería ser conceptualizado el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. La pueden leer ahí, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero ¿qué lentes usamos para leer este libro tan significativo? Yo les quiero dejar saber de entrada que yo no soy un erudito del Nuevo Testamento, y mucho menos un teólogo sistemático para armar doctrinas, o menos aún para aplicarlas. Pero a pesar de eso, yo quisiera presentarles un método que podemos usar, tercera dimensión. Ustedes se ponen lentes 3D, 4D, para ustedes leer Apocalipsis. Y tal vez aquellos que son más eruditos pueden repasarlos. Yo sé que ustedes han tenido una selección tremenda. Yo soy el menor dentro de este grupo, pero voy a tratar de proporcionarles desde mi ángulo como arqueólogo cómo podemos enriquecer nuestra lectura del libro de Apocalipsis. Y hermenéutica, como lo dice bien la palabra, hermenéutica se refiere a la forma en que interpretamos, comprendemos y explicamos el material bíblico. En el caso, estamos enfocando en este caso al material escatológico, el escatón. Y cuando hablamos acerca del escatón, estamos hablando del tiempo del fin, la parusía, la llegada, el fin del tiempo. Y yo quisiera saber qué lentes están usando ustedes. Esa es la pregunta. ¿Qué lentes estamos utilizando nosotros? Mientras nosotros comparamos ahí en esas diferentes definiciones que pueden mirar ahora mismo, van a ver que se presenta el preterismo, el futurismo y el idealismo. Preterismo, futurismo e idealismo. Y el preterista son interpretaciones que presentan todo en el pasado.
Ustedes ven un Daniel solamente aplicándose a los macabeos, y ya eso lo vimos en el primer siglo. Y por supuesto, reconocemos al jesuita Luis Alcázar, quien populariza los movimientos de contrarreforma para el Apocalipsis, y todo se cumplía en el año 70. No crean que eso se acabó ahí. Nosotros hemos tenido eso aún en nuestro seno, Ford, utilizando mucho del preterismo y algunas imitaciones, pobres imitaciones que hemos visto en estos días, tratando de usar el preterismo para Antíoco Epífanes en Daniel y cualquier otra forma de reinventar lo que ya se ha dicho de manera equivocada durante las pasadas décadas. Es notable que en los últimos días hemos visto el preterismo unido con el idealismo, que vamos a ver ahí también en la pantalla, pero antes de eso, para contrastar el futurismo, es el que lo mira hacia el futuro, el que aplica los textos escatológicos hacia el futuro. Y yo sé que muchos adventistas reconocen las contribuciones de Miguel Lacunza, el héroe para muchos, pero este sacerdote jesuita, al igual que Francisco Rivera, popularizaron el futurismo, que es la base, nótenlo bien, cuando se traduce el libro en inglés, sus materiales en inglés, es la base del dispensacionalismo y el método apostelmático, que es más de una aplicación, que a veces lo usamos ese tipo de lenguaje de manera muy poco estudiada. En la lección de escuela sabática de nuestro pastor Finley utilizaba el tema de la doble aplicación. Y sí, se usó durante el siglo XIX, algunos de nuestros pioneros y demás, pero no es el lenguaje correcto. Deberíamos hablar más de tipología, que veremos más adelante. Eso es lo que inspira. Ustedes han tal vez escuchado de 70 semanas volviéndose a repetir el 2027 y otras ideas, conspiraciones descabelladas. El idealista, el tercero que está ahí. El idealista ya se usaba algo de eso en el Renacimiento, pero uno de sus exponentes mayores fue Karl Barth, quien usaba el existencialismo para interpretar la escritura. Por cierto, él es un arquitecto para lo que conocemos como el evangelio social. Y ese era el problema de imponer unos lentes, estamos usando la metáfora de los lentes, unos lentes, categorías modernas al texto. Entonces, la Gran Babilonia se trata ¿de quién? De tu jefe opresor. Se trata de tu suegra. Bueno, en el caso que tú tengas problemas, porque la mía es excelente. Se trata del hombre blanco, del gobierno, cualquier cosa. Esa es la forma idealista que se aplica en la actualidad. Y choca con el concepto de la gran controversia versus la lucha de clases que vemos en ese énfasis antropocéntrico. Y, por supuesto, el próximo es el historicista. Este cuarto concepto, este cuarto tipo de lente que utilizamos es el que usó Daniel cuando vio los diferentes imperios. Es el que usaron la mayoría de los reformadores, casi en su totalidad, los reformadores, y la iglesia adventista ha estado utilizando el método historicista, viéndolo a través de las edades. Yo les quiero proponer unos lentes, pero unos lentes que no es un método ecléctico, por cierto. No es que vamos a agarrar de todos. Nosotros estamos sólidamente en el método historicista, pero hacemos diferencia entre la profecía apocalíptica y la clásica y lo que es la alegoría y la tipología. En el método, en estos lentes que estoy proponiendo, usted reconoce el rol tipológico que vamos a ver en algunas de las figuras de la literatura apocalíptica. Y le propongo, dentro de estos lentes de cuatro dimensiones, analizar la evidencia, los círculos de la evidencia. En esa parte del campo de visión lejano, pueden ver, vean la ilustración, una ilustración ahí que preparé sacando algo de unos lentes ahí del internet y yo aplicándole un par de nombrecitos. Si lo miran en la gráfica, pueden ver que esos cuatro lentes que estoy proponiendo, ese lente que estoy proponiendo, mira estas cuatro dimensiones. Mira el campo lejano, si pueden ver ahí en la esquinita del lente, ahí en la ilustración, ustedes ven el campo lejano, donde está el texto bíblico, las inscripciones, geografía. Ven el canal de progresión, esa es la forma historicista, ese es el método. El método es el método historicista.
Lo único que con el campo lejano vamos a ver qué sucedió allá con la arqueología. Pero yo no lo voy a dejar ahí, sino yo entiendo que ese pasaje también me tiene algo que decir a mí, me habla a mí. No estoy siendo idealista, pero sí yo debo reconocer que se aplica a mi vida. Es notable que la señora White utilizó el mensaje de Éfeso y varios de los mensajes de las 7 iglesias a diferentes experiencias con la iglesia de Battle Creek y otras personas a quienes ella escribió. Así que yo estoy bien acompañado con ella, con el hecho de ver el campo actual. Y también yo debo sacar lecciones que me van a preparar y ayudar para el campo futuro. Y eso es lo que presenta ahí esa ilustración de los lentes. Y cuando hablamos acerca de los círculos de evidencia, en esa próxima ilustración ustedes pueden ver lo que hizo Yamauchi. El doctor Edwin Yamauchi, a quien bastante en el tema de Persia, él fue para mí un gran mentor en el tema de Persia al escribir acerca de ese tema. Y Yamauchi, él presenta en esos círculos de evidencia, más adelante van a ver los 3 círculos en el próximo slide, van a ver el círculo de la tradición con el texto bíblico, van a ver el otro círculo que son las inscripciones, van a ver el otro círculo que es el material, la cultura material o los artefactos. Ahí lo están viendo, pueden ver ahí los círculos de evidencia. Y yo estoy proponiendo desde el año pasado 4 círculos de evidencia en el cual veo el texto bíblico, también reconozco las inscripciones, estoy añadiendo la geografía y también podemos notar los materiales, la cultura material, ya sea armas, joyas, arquitectura, lo que fuera, pero es cultura material. Y de esa manera podemos entender, enriquecer nuestros lentes. Bueno, pónganse en el cinturón que nos vamos a ir para Éfeso. Vamos a viajar, vamos a despegar desde aquí y vamos a ir hacia la isla de Patmos. Miren esa isla de Patmos, la isla de Patmos que queda... yo sé que la doctora Colón está conectada con nosotros y ella tuvo la oportunidad de estar conmigo con un grupo de estudiantes que estuvimos el año pasado allá. Y Patmos es una isla en el mar Egeo, en las costas de lo que es hoy conocido como Turquía, aunque pertenece a Grecia. Y allí en Patmos es donde Juan es exiliado. Es exiliado en el tiempo de Domiciano. Un momento muy difícil. Y lo primero que vamos a hacer es ponernos los lentes y mirar las ruinas. Vemos que hay inscripciones, hay anales antiguos, hay variedad de textos en el lugar. Ahí está la isla de Patmos, una isla bastante pequeñita. En millas son unas 35 millas aproximadamente, una isla bastante pequeña a la costa ahí de Turquía, como pueden ver en el mapa. Y ahora vean las diferentes ruinas. Como no tenemos tanto tiempo, yo solamente me dedico 1 hora a cada una de estas iglesias y aquí estoy apretando. Solamente les voy a mostrar ahí algunas de las fotos de algunas de las ruinas del lugar, pero tenemos una de las preservados templos, villas, ruinas impresionantes, calles en mármol, el prostíbulo está allí también, las letrinas, todo eso es parte. Pueden ver el caso de las letrinas, solamente orificios y se estaban sentando uno al lado del otro. Ahí estaban las 7 iglesias, pero ahí están las calles. Esa es la calle Arcadia. En la próxima tenemos una figura la foto de la otra calle que llega hasta el puerto. Es notable la geografía que debido a la sedimentación, ahora está a 6 kilómetros de la costa. La ciudad original, ahí están las letrinas, donde Pablo tal vez predicó y tenía una audiencia cautiva. Y ahí tenemos la biblioteca de Celso, que es construida posteriormente, pero nos da una idea del esplendor. Ahí es donde estaba ese teatro impresionante, el teatro donde gritaban "Viva Diana de los Efesios". Viva Diana de los Efesios. Y tenemos algunos visuales de cómo se veía la antigüedad de una ciudad. Es la tercera ciudad más importante del mundo. Roma, Alejandría y Éfeso. En ese momento dado ya era capital de la provincia de Asia. Y nosotros vemos, si usamos los lentes, vamos a ir a la próxima parte
de los lentes acá, vamos a ver el canal de progresión. Y la iglesia primitiva, ese es el teatro, la iglesia primitiva que vivió entre el año 34 y el año 100. Esas son las diferentes construcciones que pueden ver. La iglesia primitiva del año 34 al año 100. Y en el campo actual, nosotros podemos ver que hay cristianos que están correctos doctrinalmente. Podrán estar correctos doctrinalmente, pero estos cristianos tienen una actitud equivocada. Podrán detectar estas personas que están haciéndolo mal, están trayendo algún tipo de doctrina equivocada, pero han perdido el primer amor. Lo hacen de manera ruda. Sí, yo creo en la segunda venida de Cristo. Y son tremendas mentes. Pero cuando abren la boca, lo que salen son sapos y culebras. Y yo digo, miren, yo le oro al Señor. ¿Cómo es que esta persona es una persona tan capacitada, tiene tanto que dar y tiene una actitud tan y tan bilial, tan abrasiva? Y me duele, realmente yo lloro por personas que yo aprecio, admiro, saben mucho, pero son cuchillos los que salen de la boca y hieren, lastiman y creen que están haciéndolo bien. Bueno, orando por ellos porque es la iglesia de Éfeso, han perdido el primer amor. Esa es la experiencia actual. ¿Y qué acerca del campo futuro? Cuando usamos estos lentes y vemos ahí para el campo futuro, son aquellos que están perdiendo el enfoque. Están perdiendo el enfoque y vemos algunos, ahí tengo la foto de alguien que aprecio muchísimo, ha perdido el enfoque porque se han enfocado en asuntos conspiratorios. Hemos visto, hemos escuchado acerca del año 2027 por el hermano Gates y el hermano Byte, que desgraciadamente se han desenfocado. Vamos a la próxima iglesia. Vamos a la iglesia de Esmirna. Y vamos a Esmirna y vamos a ver el texto bíblico en Esmirna y el texto cómo define la iglesia. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré, a la próxima iglesia, el primero y el último, el que estuve muerto y tiene vida. Y dice el versículo 9, Apocalipsis 2:9. Dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y tu blasfemia y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás. Miren, si ustedes se imaginan a ese jovencito que salió de Patmos y que lleva ese email, lleva ese rollo, cuando llega aquí a Esmirna, él se está preocupando. Él se está preocupando porque él está entrando a un lugar peligroso, un lugar donde su vida corre peligro. Es un lugar donde puede costarle que lo lleven a la hoguera. ¡Wow! Esmirna es una ciudad impresionante. En la actualidad, nosotros no le hacemos justicia a la ciudad de la antigüedad. Se han encontrado inscripciones, se han descubierto, incluso la pasada primavera, cuando yo estuve acá, tengo un amigo que es turco y él me esperó en la ciudad, en las ruinas, y me permitió pasar en un área privada, un área recientemente excavada, donde se encontró el ictus, el símbolo del cristianismo. Él me pidió, le pude sacar fotos, me dijo: Efraín, no las publiques, porque esto todavía no se ha publicado en las revistas académicas, pero emocionado por la forma en que todavía se ha preservado la imagen del cristianismo allí. Los materiales queda muy poco, el ágora apenas queda. Y yo quiero que usted, hermano, cuando usted lea el libro de Apocalipsis, vaya a estudiar cómo fue el Apocalipsis o en las iglesias, que no era una estructura como una iglesia como estamos acostumbrados ahora. Algunos de los estudiantes que he llevado allá me preguntan: ¿dónde está la iglesia? Pero no es una iglesia como una estructura de una basílica o algo por el estilo. No sabemos dónde estaban estas iglesias. La de Esmirna menos, era una casa, quién sabe, escondido debajo de algún lugar, quizás al lado de un río, en un bosque, no sabemos. El nombre iglesia no lo asocien con un edificio, mis hermanos.
En arqueología, ustedes tienen que notar que en el primer siglo, especialmente durante las primeras décadas, no tenemos arquitectura sagrada, sino que ellos estaban utilizando lo que ellos, el oikos, era la casa iglesia. Y es maravilloso poder reconstruir lo que estaban ellos experimentando durante ese tiempo. Si nosotros utilizamos ahora la parte del lente, el canal de progresión, vamos a ver el cristianismo primitivo desde el año 100 hasta el año 313 después de Cristo. El año 100 al 313 después de Cristo. Y es el momento donde ocurrieron las peores persecuciones. Las 10 peores persecuciones que sufrieron los cristianos fueron durante ese periodo, hasta que Constantino de perseguir a los cristianos, y ustedes ya conocen la historia en detalle. ¿Qué podemos decir del campo actual? Miren, hoy nosotros estamos reconociendo, estamos viendo persecuciones en todo el mundo, en todo el mundo. El campo actual nos hace ver que en China, lo vamos a ver en diferentes partes de los países del cercano oriente, donde hay persecución activa y horrible. Las estadísticas son tristes, trágicas, dramáticas. ¿Y qué nos habla acerca del futuro? Bueno, cuando hablamos acerca de esta iglesia, usando nuestros lentes, yo les presento ahí acerca del futuro, les presento la foto del pastor Khalil Haddad. El pastor, mi amigo Khalil Haddad, es un pastor en Jordania, quien durante la guerra del Golfo Pérsico, su carro le plantaron una bomba y él sobrevivió. Su hija fue herida, pero esta es la realidad en la cual el futuro nos puede acontecer y nos va a acontecer, porque el fuego de la hoguera se va a volver. Y cuando hablamos acerca de Teodicea, nos preguntamos por qué. Esta noche, antes de yo estar con ustedes, oraba con uno de mis estudiantes, que ya se graduó, es un pastor, y Edgar mañana sale a Memphis para llevar a su hijo a un tratamiento oncológico en St. Jude's Hospital. Y cuando tu hijo se enferma, ahí se acaba la teoría. Ahí es donde realmente nosotros sabemos lo que es orar. Pero a esta iglesia no se le promete que las cosas van a mejorar. Se le dice que de mal en peor. Es una experiencia como la de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya ovejas en la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es el mensaje para ti que estás en Esmirna. Pero vamos a la próxima, mis amados. En la próxima es Pérgamo. Ya que es diferente. En Esmirna todos eran fieles, no hay regaños, a pesar de que tiene miedo que lo vayan a agarrar, pero por lo menos entre los hermanos está seguro. En Pérgamo no. En Pérgamo el joven que va llevando el correo en la mano tiene que tener cuidado porque lo pueden traicionar. Vemos que Pérgamo es famosísima. Si ustedes pueden ver los visuales ahí, tengo unos visuales impresionantes de Pérgamo. Pérgamo era la capital del reino pergaminense. Era un reino antes de Éfeso ser la capital, era Pérgamo. Y es conocida por la biblioteca. Si hablamos de inscripciones, la biblioteca de Pérgamo era rival de Alejandría y por eso conocemos el material del pergamino. Y la geografía es única. Ustedes pueden ver ahí en la montaña, ustedes pueden ver ese teatro inclinado en la montaña y pueden notar que es una ciudad que aún en la actualidad nos quita el aliento cuando la podemos ver. Esa es parte de usar estos círculos de evidencia con nuestros lentes, mirando hacia ese canal de atrás, cuando nos miramos hacia el campo de visión lejano. Pero ¿qué acerca del canal de progresión? Vamos a usar los lentes otra vez. Ilustración, el canal de progresión. Vemos el cristianismo primitivo, desde el año 100 hasta el año 313. Y ahí les presento fotos ahí está Pérgamo. Si ustedes ven a Pérgamo, pueden ver una recreación de cómo se veía en la antigüedad y cómo se ve en la actualidad. En la ciudad baja teníamos el santuario de Esculapio. Bueno, yo me encantaría poder seguir hablando acerca de la arqueología de Pérgamo. Muy interesante la arqueología de Pérgamo. Pero moviéndonos a las catacumbas, ahí fue donde se escondieron miles de cristianos
y el cristianismo primitivo entre el año 100 al año 313. Perdón, el año 313 al año 538. Y vemos esta progresión en el canal de progresión. Vamos a ver que esos cristianos tuvieron que esconderse, algunos, aun cuando había paz, aun cuando se había declarado la paz, pero todavía los que eran considerados como herejes, como eran los nestorianos y muchos grupos guardadores del sábado, estaban siendo perseguidos todavía, que no habían aceptado la religión oficial, el que se uniera el mitraísmo con la adoración de la Madre del Niño, el concepto del Día del Sol, the Sunday y demás. ¿Y qué podemos hablar de la actualidad? En la actualidad vemos también el paganismo romano en boga. Y quisiera ahí que vieran una cita interesante cuando hablamos acerca del paganismo actual. Esta cita que se encuentra en el deseado de todas las gentes. Quiero que la puedan leer en el visual para ver acerca del paganismo. Y ahí en esa cita, yo voy a usar aquí mis lentes para poder verla bien. La voy a leer. Está en dos partes, está en dos slides. Ahí, cuando hablamos acerca de lo que es el paganismo, yo le llamo el paganismo vegetal, el que estamos utilizando en la actualidad. Sí podemos criticar mucho a lo que sucedía en el pasado, pero no nos damos cuenta de este paganismo vegetal que nosotros estamos también presentando. Y vean la cita ahí del deseado de todas las gentes cuando nos describe lo que es el paganismo. Voy a comenzar a leer. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo. Al contemplar y adorar a sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios. Voy a brincar a la próxima. Así había sucedido también con Israel. El principio, y lean aquí, el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras es el fundamento de toda religión pagana y era ya el principio de la religión judaica. Con eso les quiero decir que, al igual que Pérgamo, hay muchos que están viviendo una vida doble. Están trayendo paganismo a la iglesia. Cuando están haciendo ese énfasis en la dieta, en el vestido, en la música, en lo que haces, lo que dejas de hacer, eso es paganismo. Es religión por obras. Es igual a lo que se estuvo haciendo en Pérgamo. No se crean mejores porque ustedes no están reuniéndose en domingo y están echándose una galletita redonda en la boca. Están iguales. Es el mismo paganismo, pero versión vegetal. ¿Y qué hablamos acerca del futuro? Bueno, en cuanto al futuro, nosotros podemos ver, ya tengo un par de visuales, en cuanto al campo futuro, vemos que algunos tienen dos extremos. Aquellos que no creen que la obediencia sea posible, aquellos que simplemente arrastran, bueno, así soy yo, así me tienen que aceptar, yo tengo defectos, y viven una vida doble, pero horrible. Si alguno se cree que el mensaje de la vida doble es el de la Odisea, se equivocó. La Odisea es otro mensaje, ya mismo llegamos allá. Bueno, vamos a ver si llegamos. El mensaje de Pérgamo es esa vida doble. Y tenemos el problema de los extremistas que viven esa vida licenciosa, con pecados ocultos, y aquellos que enfatizan esa última generación, que ellos van a ser impecables y que ellos van a ser perfectos y que nadie como ellos. Cuidado, cuidado. Ambos están en serios problemas. Pero se me ha escapado el tiempo y tengo que avanzar y no he llegado a Tiatira. Vamos a Tiatira, acompáñenme a Tiatira, y en Tiatira tenemos una iglesia más comprometida aún, arqueológicamente es bastante aburrida, así que no tengo mucho que decir allí. En Tiatira tenemos un ágora o la plaza, el foro, que está en ruinas. Esa es la ciudad donde estaba donde era Lidia originalmente. Pablo la conoce allá en ¿dónde es que la conoce? En Filipos, conoce como Neápolis en la actualidad, o Kabala, en lo que es la frontera entre Turquía y
y Grecia, y allí estaba Filipos, allí estaba Lidia, y tenemos algunas inscripciones, son muy pocas, hay muy poco que ver, muy poco que ver. Pero, ¿qué habla del canal de progresión? El cristianismo se corrompe más con el poder del obispo de Roma. En el año 538, aquellos que han visto la Hagia Sofía, la Santa Sabiduría, es una iglesia impresionante, impresionante. Por cierto, la semana pasada el gobierno turco votó reconsagrarla en una mezquita. Eso es trágico, en una mezquita. Pero esa estructura que era símbolo del cristianismo por 1000 años, el edificio más grande construido por los seres humanos, es la Hagia Sofía, la Santa Sabiduría, es la obra de Justiniano, quien le dio el poder total de los poderes terrenales al obispo de Roma. Es durante ese periodo que ocurren las cruzadas, los cátaros, o las albigenses, mejor deberíamos usar esa referencia, albigenses, los valdenses, también vemos la inmoralidad medieval. Ustedes pueden, tal vez han visto acerca de los Borgias, han escuchado acerca del Papa Borgia y toda la inmoralidad que ocurrió durante ese periodo. ¿Y qué hablamos acerca del campo actual? Si usamos los lentes del campo actual, vemos la inmoralidad actual, vemos las luchas contra la pornografía, las estadísticas, lo que nos habla, lo que está sucediendo hoy. Personas que ustedes no se esperaban, que están luchando los diferentes problemas de Tiatira, que está inmerso en esa depravación. Ese mensaje es para ti. Te está diciendo, escucha, yo te puedo transformar, yo te puedo cambiar, yo te puedo hacer diferente. No simplemente se abandona. Hay algunos que solamente enfatizan la parte negativa de Tiatira. Pero hay esperanza a pesar de Jezabel, a pesar de los nicolaitas y demás. Hay esperanza. Nicolaitas es con Pérgamo y con... Aquí es Jezabel. Jezabel, la carne ofrecida a los ídolos. Y la doctrina de Balaam también se menciona acá. Pero, ¿qué hablamos acerca entonces del campo futuro? Bueno, el campo futuro es más complicado. Porque ahora, con toda la cuarentena, las estadísticas en cuanto al uso de la pornografía se ha disparado. Y aquí hay un mensaje de consecuencias negativas si tú sigues en esa abierta rebelión e inmoralidad. Este mensaje no es para alguien que esté en una doble vida. Este está fuera. El que está allá fumando hierba es el que está haciendo y no le importa, el que está en el juego de azar. Este mensaje es para ti. Y habla de una manera categórica este mensaje para Tiatira. Vamos a Sardis. En Sardis tenemos otra iglesia y una ciudad que también a mí me impacta, porque es de las ciudades más preservadas. Tenemos en primer lugar a Éfeso, Pérgamo y la otra es Sardis. Y yo como arqueólogo puedo ver ahí las ruinas de la época de los lirios. Eso es para el tiempo de Ciro. Vemos las ruinas persas, las ruinas de los ionios o los jonios. Vemos las ruinas romanas. Es un lugar amplísimo, vasto para conocer. Ustedes pueden ver ahí el gimnasio, las fotos del gimnasio. Pueden ver de la ciudad alta, donde estaba el templo Artemis o Aquivele en la antigüedad. Y podemos ver qué estaba pasando. Lo primero es qué estaba pasando en las Sardis del primer siglo. Estos lentes nos deben ayudar a observar, no solamente ir inmediatamente a la aplicación historicista. No, por favor, tómense el tiempo de ver que allí es donde la adoración de la madre y el niño más se ha popularizado. Y vemos también que hubo reformas en esa época, en la época de Sardis, en la iglesia de Sardis. Entre los reformadores podemos ver por supuesto, Martín Lutero en el año 1517. Podemos hablar acerca de Zwinglio y todas esas experiencias. Pero vemos que tiene un nombre de vivo, pero está muerta, porque la reforma no fue más allá de lo que pudiese haber sido. En el caso de Zwinglio, lo celebramos y en el conflicto de los siglos tenemos cosas muy lindas de Zwinglio. Pero Zwinglio, aquellos de sus discípulos que querían bautizarse,
por inmersión, él les amarró piedras y los tiró en el río, en Zúrich. ¿Ah? Ustedes no escuchan mucho acerca de los anabaptistas, pero los anabaptistas están bien relacionados a nuestra herencia adventista. Pero sufrieron muchísimo. Lutero mandó a matar a estos peasants, estos pobres, cuando se rebelaron, y una serie de capítulos oscuros que ocurrieron. Es un canal de progresión, pero hubieron problemas. ¿Y qué vemos acerca del campo actual? Cuando usamos los lentes y vamos al campo actual, vamos a ver que en el campo actual se habla acerca del evangelio social y de la teología de la liberación. Y si hay beneficios, es lindo que nosotros hablemos por los pobres. Que conste, la iglesia adventista nació como un movimiento que impactaba a su comunidad. Eso ustedes no se les puede olvidar. Hay personas que tienen memoria selectiva, pero el adventista era abolicionista. El adventista, la señora White, estaba con las mujeres, la sociedad de mujeres de temperancia, que aunque ellos promovían también la ley dominical, pero ella hablaba con ellos y los apoyaba. Nosotros vemos un énfasis en ser sal y ser luz. Pero cuidado, cuidado. Miren los problemas que ha tenido el evangelio social. Y si hacemos estos lentes futuros, vamos a ver el peligro del marxismo cristiano. Sí es cierto que las vidas negras valen, pero tampoco es para meternos con asuntos marxistas o socialistas o de cualquier otro corte. Tampoco vamos a nosotros a abrazar como si el capitalismo llegara del cielo. Eso es meterle lo que no está. Eso es idealismo. Eso está mal. Y nos advierte este mensaje de Sardis, en el cual fue una reforma incompleta, al nosotros tener una reforma que es incompleta. Meternos en asuntos de reforma que nos comprometen nuestros valores. Y por esa razón el mensaje de Sardis es actual. Es importante para mí. Es importante para ti. Es muy importante para la iglesia de hoy, del siglo XXI. Porque es una reforma que vino comprometida, que vino cargada. Y bueno, tenemos que ser cuidadosos. Vamos a Filadelfia. Filadelfia es bastante aburrido arqueológicamente, debo admitirlo. Cuando uso mis lentes para ver el campo de visión lejano, de Filadelfia, apenas veo pocas ruinas. Vemos algunas inscripciones. La geografía es una zona sísmica. Eso es importante, porque si ustedes notan, el mensaje de Filadelfia se habla acerca de ser una columna. Y esto es importante para Filadelfia porque ahí se les derrumbaba todo. Es una falla sísmica que hay allí. La ciudad fue destruida en muchas ocasiones. Y cuando el testigo fiel y verdadero les habla acerca de que ellos van a ser una columna, ellos están emocionados porque les habla de lo que ellos entienden. Dios se revela de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Y vemos allá, durante ese periodo, un canal de progresión, la visión del canal de progresión. Van a notar las columnas. Lo único que queda son algunas columnas de la iglesia del siglo X después de Cristo. Vemos durante ese tiempo los revivamientos, las sociedades bíblicas, las traducciones de la Biblia, el mensaje de juicio del primer ángel. Vemos ese mensaje confrontando al naturalismo, el método científico que se quería imponer. ¿Y qué podemos hablar de la actualidad? Cuando usamos los lentes para la actualidad, vemos que hay mayores descubrimientos científicos que nos ayudan a los creacionistas. Sí, piensen en esa cita de la señora White que se encuentra en Dones Espirituales. Quiero que la lean conmigo. Esa palabra de inspiración. Ahí, en ese libro de Dones Espirituales, la voy a leer. Esa cita dice: la ciencia humana nunca podrá dar razón de sus maravillosas obras. Dios lo ordenó de tal modo que hombres, bestias y árboles, muchas veces más grandes que aquellos que están ahora en la tierra, y otras cosas fueran sepultadas y allí preservadas como evidencia para el hombre de que los habitantes del mundo antiguo perecieron por un diluvio. Dios diseñó que el descubrimiento, fíjense lo importante, de estas cosas en la tierra establecería la fe de aquellos hombres en la historia inspirada.
Durante ese periodo vemos que nace la arqueología y la paleontología. Y nosotros en la actualidad, nosotros seguimos viendo, ahí estoy en una foto con el doctor Biaggi, estamos en los Alpes del área del norte de Italia, buscando precisamente evidencia científica, en ese caso de paleontología, y en mi caso cuando lo hago con la arqueología, que las piedras están hablando, las piedras están hablando. ¿Y qué hablamos acerca del futuro? Bueno, mis amados, la iglesia de Filadelfia nos recibe regaños, es el amor fraternal, y vemos ese fuerte pregón, esa predicación, que ya la vemos en muchas partes del mundo. Vemos esa predicación fiel, ferviente, inspiradora. Yo no sé, hay gente que le encanta tomar videos de otros lados solamente para criticar. Lo único que hace es criticar. Y digo, ven acá, ¿por qué tú no vas a Filipinas y vas al movimiento de 1000 misioneros y vas a ver todas las cosas que están pasando en África, en Sudamérica y en otros lados y glorifica el nombre del Señor? Lo que está pasando ahorita en Venezuela. En Venezuela vemos un fervor tremendo a pesar de las dificultades y los desafíos. Bueno, vamos a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Y vemos en el campo lejano, vemos las ruinas de la Odisea, que yo les soy franco, yo he estado en la Odisea más de una docena de ocasiones. Y la primera vez que fui hace 20 años atrás. Y lo que se ha ido descubriendo durante los últimos 20 años es impresionante. No tengo otra palabra. Porque hemos encontrado calles, hemos encontrado ninfateums, baños, termas, hemos encontrado iglesias, hemos encontrado templos, hemos encontrado casas, mansiones de ricos, hemos encontrado el estadio, el circo. Bueno, todo eso se ha encontrado en la Odisea. Y cerca de la Odisea hay dos ciudades más. Aquí es donde necesito el mapa para que vean. Está al norte la ciudad de Hierápolis y al sur está la ciudad de Colosas. La ciudad de Hierápolis y la ciudad de Colosas. En el caso de la ciudad de Hierápolis es una ciudad donde hay termas. Mientras que en el área de Colosas, es un área que está cerca de unas montañas que están heladas gran parte del año. Y el agua en Colosas es muy fría. Si ustedes creían que estos lentes les servían, aquí lo van a ver cómo les sirven estos lentes. En el caso de Colosas, el agua es fría, fría de la montaña, de allá, las montañas, los picos helados. Pero si van a el caso de Hierápolis, el agua es bien caliente. Ahí están las ruinas del templo Vulcano. Sí, hay gases venenosos que salen de ahí. Y ellos creían que esas eran las puertas del Hades, las puertas del infierno. Si ustedes pueden ver ahí las fotos de Hierápolis, van a notar que Hierápolis era una ciudad muy próspera. Y van a notar que muchas de las ruinas están cubiertas de cal blanca. Y esa cal blanca no es frío, sino es del agua tan caliente que esa es la sedimentación que se pega a las rocas. Ahí en Hierápolis. Y en Hierápolis el agua es muy caliente. Y algunos de los pastores que han hecho sermones basados en latina y no basado en la arqueología, te dicen, eso es que tiene un poquito de frío y un poquito de caliente. Y por esa razón la va a vomitar de la boca. Mire, mi hermano, eso es un disparate. Eso se lo inventó usted allá en el baño, en la tina, abriendo las dos. No, ese mensaje de que está con algo bueno y malo, ese es un mensaje para Pérgamo. El mensaje para la Odisea es mantente cerca de la fuente. El ser frío es positivo. Yo no sé qué se inventó la otra cosa, que es negativo. Frío, ojalá fueses frío. Ojalá estés conectado y estés cerca de la montaña fría, donde el agua es rica y sabrosa. Ojalá estés cerca de Hierápolis, del manantial caliente. Pero como estás lejos de ambos, te vomitaré de mi boca. Por esa razón es que él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él quiere que tú estés con el Wi-Fi, con el Wi-Fi. Quiere que estás donde hay señal, donde estén las 5 barritas. Pero cada vez que tú te alejas, tienes menos barritas, menos barritas, menos barritas.
Y te está diciendo que estás tibio porque te has alejado del router, de la fuente, donde quiere Él estar en tu corazón cenando contigo. ¿Ya te das cuenta cómo este mensaje se aplica a ti? ¿Ah? Sí, hablamos acerca de esta iglesia, de que vivimos en el fin del tiempo. Una iglesia que se ha ido desconectando. Una iglesia que muchas veces ha perdido la señal. Pero no termina allí. Nos habla que al que venciere, y nos da esperanza de que vamos a vencer. De que vamos a vencer. Y esos que vamos a vencer, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Cuando yo miro hacia adelante, veo el lente del campo futuro, el campo hacia adelante. Yo veo que el Señor quiere que yo me acerque más a Él. Yo veo que el Señor quiere que yo pueda dejar que Él esté albergado en mi corazón, haciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Leyendo a Filipenses, donde dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, 4:13. Diciendo en el versículo capítulo 3, versículo 13, no es que yo sea perfecto ni que yo haya alcanzado ya, sino que en una cosa hago, olvido lo que está aquí y prosigo hacia adelante, hacia la meta, hacia el blanco. Es 4:13, 3:13, 2:13, donde dice, porque Dios es el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad. El mensaje de Filipenses 1:6, aquel que la buena obra empezó, será fiel en terminarla. Mis amados, estos mensajes de las 7 iglesias son especiales. Yo no sé cuál es el más que se aplica a ti. Los 7 puede ser que te apliquen. Se aplican a mí, los 7 yo he aprendido algo. Pero tal vez hay un especial para ti que has sido un legalista y has perdido el primer amor como Éfeso. O tal vez tú estás sufriendo. Estás como esta familia que mañana van a llevar a su hijo a ser tratado por el cáncer. Y estás como Esmirna. Tal vez tú estás como Pérgamo, que estás viviendo una doble vida, estás en el compromiso. O tal vez estás como Tiatira y te has revelado y estás lejos del Señor. Tal vez tú estás como Sardis, haciendo cosas buenas de reforma, pero estás escuchando a la gente equivocada y te estás yendo por el lado que no es. Tal vez tú estás como Filadelfia, con ese ánimo, con ese fervor maravilloso. O tal vez como la Odisea, te has alejado de la fuente de poder. Cualquiera que sea el correo para ti, el email de parte del cielo, el Twitter de parte del testigo fiel y verdadero, quiera Dios que tú escuches su voz, que tú permitas que Él entre a tu vida, cene contigo y habite por la eternidad.